Bienvenidos a este análisis documental. Hoy tenemos por delante un reto apasionante, trazar un mapa detallado del complejo archivo filosófico de Michel Foucault. Y es que la obra de este pensador no es, ni mucho menos, un sistema cerrado, que va. Es más bien un universo en constante expansión que desafía por completo las fronteras tradicionales entre la historia, la filosofía, la sociología y el derecho. Navegar por un legado tan inmenso requiere una buena brújula, y eso es exactamente lo que nos va a proporcionar esta exploración cartográfica. Para no perdernos en este viaje, llevaremos una hoja de ruta muy clara. Nuestra travesía tiene 5 paradas. 1. El poder y el castigo. 2. De arqueología a genealogía. 3. El laboratorio del pensamiento. 4. El proyecto de la sexualidad. Y para terminar, la sección 5, el archivo en la actualidad. Sección 1. El poder y el castigo. La arquitectura invisible. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto y a descubrir cómo la sociedad cambió radicalmente su forma de entender el poder y la justicia. El contraste histórico entre ambas épocas es sencillamente asombroso. Por un lado, viajamos a 1757, con la ejecución pública de Damiens. Hablamos de un espectáculo completamente visceral, una tortura ardiente con tenazas, azufre, plomo derretido y un espantoso desmembramiento tirado por caballos que tardaba horas en consumir el cuerpo. Una auténtica barbaridad. Sin embargo, menos de un siglo después, en 1838, nos encontramos con el reglamento de Léon Fauchard para una prisión de menores. De repente, pasamos a un horario estéril, hiperregulado, donde todo funciona al toque de tambor y en un silencio sepulcral, dictando cada minuto de trabajo, de rezo y de comida. Este paralelismo nos demuestra algo increíble: la repentina desaparición del cuerpo físico y sufriente como el objetivo principal del castigo. El suplicio, entendido como un teatro público, literalmente se desvanece. Y claro, este desplazamiento histórico tan oscuro y fascinante tiene un anclaje fundamental en el famosísimo texto Vigilar y castigar, publicado en 1975. El gran argumento es que el castigo ya no buscaba ser una demostración pública de la venganza del rey, no, evolucionó hacia un proceso burocrático, administrativo y sobre todo oculto. La justicia penal desarrolló una especie de tecnología ortopédica para el alma. Su objetivo pasó a ser, de forma fría y neutral, la creación de lo que se define como cuerpos dóciles y útiles, perfectamente insertados en un sistema de coacciones y obligaciones. Así que llegamos a un concepto absolutamente crucial: el panoptismo. Es vital entender este término para comprender cómo operan estas arquitecturas invisibles en el día a día. Porque, ojo, no estamos hablando solo de los altos muros de una cárcel. Es una tecnología de poder basada en una vigilancia tan constante, tan interiorizada, que al final el propio individuo se vigila a sí mismo. Y lo más fascinante, o quizá lo más inquietante, es que este mecanismo se extiende silenciosamente mucho más allá de la prisión. Se infiltra en las escuelas, en los hospitales, en las fábricas modernas. El poder ya no se dedica simplemente a reprimir. El poder produce una realidad mediante una disciplina extremadamente minuciosa. Pasamos a la sección 2. De arqueología a genealogía. Cambios metodológicos. Y es que este análisis de la presión ilustra perfectamente que las ideas no surgieron de la nada, sino que forman parte de una inmensa evolución en la forma de investigar. Al trazar esta cronología metodológica, sale a la luz una progresión fascinante. Y seamos sinceros, en el mundo académico, cambiar de método a mitad de carrera es prácticamente el equivalente a practicar un deporte de riesgo. En la década de los 60 vemos una fase inicial que se denomina arqueológica. Obras pioneras como Historia de la locura o Las palabras y las cosas analizan las condiciones que permiten la aparición de un discurso, poniendo el foco en los sistemas de verdad y las exclusiones. Pero a partir de 1970 hay un giro metodológico radical. Se incorpora de lleno la dimensión del poder, inaugurando la fase genealógica. Esta etapa alcanza su punto álgido con Vigilar y castigar, donde el foco ya no es solo el saber, sino la microfísica del poder disciplinario. Para entender de verdad esa primera fase arqueológica hay que detenerse en un concepto espectacular: la episteme. La idea base es que el conocimiento humano no es ni mucho menos una acumulación lineal de verdades. Cada época de la historia tiene un sustrato profundo, un conjunto de reglas invisibles pero tremendamente rígidas que deciden qué es aceptable como verdad científica. Es como un tablero de juego. Cuando una episteme se agota, las reglas cambian y se producen rupturas sísmicas en campos tan distintos como la biología, la economía o la lingüística. Vamos a la sección 3. El laboratorio del pensamiento. Las lecciones del Collège de France. Estos cursos anuales no eran para nada simples repeticiones de libros ya escritos. Eran, literalmente, un laboratorio de ideas en vivo, audaz y en constante ebullición. Un ejemplo deslumbrante de este laboratorio en plena acción es la relectura que se hace de la antigüedad griega. Utilizando el famoso enigma de Edipo y su mítica respuesta «¿Es el hombre?», se ilustra un cambio histórico brutal.
Aquí, la tragedia no se analiza desde el clásico punto de vista del psicoanálisis, sino como la puesta en escena de un momento clave, el instante en que el poder político empezó a necesitar un nuevo tipo de saber. De repente, importaba muchísimo establecer la verdad sobre quién había cometido un acto, basándose en la evidencia de testigos presenciales, dejando completamente atrás los antiguos juramentos a los dioses. Un cambio de paradigma en toda regla. Este análisis sostiene que en la antigua Grecia se dieron 3 grandes desplazamientos simultáneos. Primero, la introducción de la moneda. Segundo, el establecimiento de la ley escrita, el famoso nomos. Es cierto que estos 2 elementos permitieron cierta distribución de riqueza y poder, pero lo que realmente hicieron fue enmascarar los verdaderos vínculos entre la economía y la política. Y en tercer lugar, de forma paralela, aparecieron nuevos rituales de pureza religiosa que hacían recaer toda la responsabilidad en el individuo. El resultado final de todo el entramado, la creación de nuevos mecanismos de coerción estatal altamente individualizados, pero convenientemente disfrazados de una justicia universal. Avanzando hacia mediados de los años 70 en estas lecciones, surge un concepto que es sencillamente fundamental para entender nuestro mundo actual: el biopoder. El análisis del poder dio un salto monumental. Dejó de centrarse solo en la disciplina del individuo para investigar cómo el Estado moderno ejerce su racionalidad sobre la vida misma. Hablamos de gestionar la salud, la natalidad, la mortalidad de toda la población como si fuera una sola especie biológica. Esta idea es la semilla indispensable para comprender cómo operan los gobiernos contemporáneos hoy en día. Y en los últimos 3 años de sus cursos hay un giro ético profundamente conmovedor hacia la antigüedad grecorromana. Se define el concepto de parresía. Básicamente es la práctica valiente de decir la verdad. Se exploran las llamadas técnicas de sí mismo, demostrando cómo el sujeto se construye a sí mismo en su relación con la verdad. Es fascinante porque vincula de forma inseparable la ética personal más íntima con el valor y la responsabilidad en el duro ámbito político. Llegamos a la sección 4, el proyecto de la sexualidad, una transformación radical. Ahora lo verdaderamente interesante de esta etapa es que presenciamos la evolución del proyecto más largo y con más giros de toda su inmensa bibliografía. Seguir el historial de publicación de este proyecto es toda una aventura. Arranca en 1976 con el primer volumen muy centrado en el biopoder del siglo XIX. Pero de pronto ocurre un silencio absoluto. Un hiato masivo de 8 años de investigación incansable. Literalmente el equivalente académico a desaparecer de la faz de la Tierra. El enfoque de la investigación viajó muy atrás en el tiempo, hasta la antigüedad clásica, para entender cómo se formó el sujeto de deseo. Esto dio como resultado los volúmenes 2 y 3 en 1984. Y el broche de oro llega muchísimo después, con el sorprendente lanzamiento póstumo en 2018 del volumen 4, que trata sobre las técnicas de confesión en el cristianismo primitivo. Un cierre magistral tras décadas de espera. Y así entramos en la última parada, la sección 5, el archivo en la actualidad, navegando el legado digital. Vamos a ver cómo esta colosal arquitectura filosófica sigue súper viva gracias a los investigadores del siglo XXI. Las herramientas modernas que tenemos hoy en día para acceder a todo esto de forma legal e institucional son una maravilla. Hay a nuestra disposición un tesoro brutal, unas 37.000 páginas de notas de lectura manuscritas, meticulosamente digitalizadas por la Biblioteca Nacional de Francia. En ellas se revelan las oscuras fuentes médicas y jurídicas del siglo XVIII que se utilizaban. Además, hay infinitos repositorios universitarios en formato PDF y portales que mantienen los textos críticos totalmente accesibles. Pero la verdad, quizá la joya de la corona sea el acceso a las grabaciones de audio originales. Poder escuchar el timbre exacto de su voz, las pausas reflexivas y la interacción real dentro del Colegio de France, eso le añade una dimensión incalculable, casi mágica, al texto impreso. Todo este inmenso archivo sigue generando un ecosistema de análisis que no para de crecer. Hay revistas académicas especializadas y constantes revisiones críticas que reevalúan estos materiales sin ningún descanso. Gracias a las herramientas que nos ofrecen las humanidades digitales, como los diccionarios lexicométricos, estamos viviendo lo que muchos expertos ya llaman un segundo nacimiento de aquellos trabajos más tempranos y fenomenológicos. Y lo mejor de todo es que se está integrando de una manera totalmente colaborativa a nivel internacional. Es un proyecto global en toda regla. Para cerrar esta exploración, nos queda flotando una pregunta tremendamente provocativa. Tras desentrañar cómo desapareció el castigo físico, cómo surgió el panoptismo y cómo el biopoder empezó a controlar a las poblaciones, cabe preguntarse lo siguiente. ¿Cómo se aplica toda esta enorme caja de herramientas analíticas a las estructuras de poder invisibles de hoy en día? ¿Qué nos dice esto sobre la recolección masiva de datos y la extrema vigilancia digital que define nuestra sociedad en pleno siglo XXI? Es una reflexión final que deja clarísima la vigencia absoluta de este archivo y que nos invita a seguir buceando en estos textos, ahora maravillosamente preservados e iluminados bajo la fría luz de nuestras pantallas.